iniciar el día de hoy a nuestra clase, dándoles la bienvenida el día de hoy a todos ustedes. Nuestra clase el día de hoy tiene que ver fundamentalmente con un proceso que ocurre pues dentro de los diversos seres vivos, que es lo que vendría a ser la clasificación. Todo ser vivo tiene una clasificación, está dentro de lo que vendría a ser un orden que permite agruparlos. Esa agrupación se conoce con el nombre de reinos, ¿no es cierto? Si yo les pido que me digan con las manos cuántos reinos hay, ¿cuántos serían? A ver, con la mano, a ver, 5. ¿Estaríamos correctos? ¿Todos 5 reinos serían? Sí, ¿no es cierto? Muy bien, son 5 los reinos que existen en los seres vivos, ¿ya? Vamos a empezar por el reino más pequeñito, ¿ya? Ese reino recibe el nombre de reino monera, ¿ok? Muy bien, para lo cual nosotros vamos a compartir un video, perdón, unas diapositivas, ¿ok? Muy bien. Tenemos ahí lo que vendría a ser el reino monera. Y el reino monera es el reino de qué tipo de seres vivos? De las bacterias, ¿ok? Ahí tenemos a las bacterias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este reino. Mira, tú ves en ese gráfico una serie de, parece que fuesen cápsulas, ¿no es cierto? Ya, esas estructuras que parecen cápsulas que se están moviendo corresponden a un tipo, a una variedad de bacteria, ¿ya? Y esa variedad de bacteria, pues se le conoce con el nombre de reino monera, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es el reino monera? El reino monera está formado por seres vivos, son seres vivos, no se olviden, un reino, siempre cuando le digan un reino de los seres vivos es porque es exactamente eso, es un ser vivo, ¿ya? Nosotros escuchamos en estos momentos a consecuencia pues de las enfermedades que se están dando, lo que vendría a ser el COVID-19. El COVID-19 es un virus, ¿no es cierto? Al ser un virus, muchas veces pensamos de que ese virus es un ser vivo, pero no. Los virus no tienen reino. Al no tener reino, no están clasificados dentro de ningún tipo de ser vivo, ¿ya? El ser vivo más pequeñito que tiene una clasificación corresponde al reino monera, que está formado por células, ¿ya? Por células individuales. Por eso que se dice ahí, debajo del reino monera te dice, formado por unicelulares. Quiere decir que están formados por una sola célula. Pero al costado de unicelulares te dice procariotas. ¿Qué cosa significará procariotas? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver, encienda su micro quien sepa y me dice, ¿qué cosa significará procariota? Nadie encendió, quiere decir que no recuerdan. Muy bien. El término de procariota se refiere a una estructura celular, ¿ya? Una estructura celular, pero que tiene un detalle. Si tú ves en la parte central, ese gráfico te habla de unos cuadritos que te dicen flagelos, fimbrias, cápsulas, pared celular, te hablan de cromosomas, ¿cierto? ¿De qué más te hablan? Perdón, de citoplasma, te hablan de membrana plasmática, te hablan de ADN, pero hay un detalle, que es por lo cual se denomina esto procariota. En el centro de este gráfico, no hay ningún núcleo. O sea, no hay núcleo. No hay una estructura circular que pueda indicar de que ese es el centro de la célula. Al no haber núcleo, a este tipo de células se le llama procariotas, ¿ya? Cuando una célula tiene núcleo, recibe otro nombre. Ese otro nombre es el nombre de eucariotas. Pero como no tiene núcleo, se le llama procariotas. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Las bacterias, por ejemplo, tienen diversas formas y ahí en las imágenes que ustedes ven pueden ver algunas de ellas. Pueden ser así como bolitas, ya pueden ser alargaditas como un bastón, pueden ser así con una serie de pelitos alrededor, etcétera. Tienen diversas formas y esas formas
van a permitir clasificarlos y darles también nombre de acuerdo al grupo de bacterias. Por ejemplo, hay un grupo de bacterias que se les llama cocos. Hay otro grupo de bacterias que se le llama bacilos. Hay otro grupo de bacterias que recibe el nombre de espirilos. Y así, hay diversos tipos de nombres que se le dan a la diversidad de bacterias, pero son nombres de acuerdo a su forma, ¿ya? Ya hay especialistas, bacteriólogos, que van a encargarse de denominar cada tipo de bacteria, tienen su nombre ya específico. Y muchas de las bacterias tienen la característica de producirnos enfermedades, pero también vamos a ver de que otras son totalmente beneficiosas. Muy bien, continuamos entonces. ¿Cuál es dentro de lo que vendría a ser las bacterias? Vamos a ver de que vamos a encontrar lo que son las funciones vitales, los tipos de bacteria y las relaciones que existen en función al hombre. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles serían esas funciones vitales? Una función principalmente importante que tienen las bacterias es la nutrición. O sea que una bacteria se nutre y se alimenta. Sí, se nutre y se alimenta. ¿Y de qué cosas se va a nutrir y alimentar? Acá vienen 3 características propias de esa nutrición que tienen las bacterias. Una de ellas recibe el término de saprófitas. ¿Qué cosas son las saprófitas? Las saprófitas son una serie de bacterias que se alimentan de seres que están en descomposición, o sea, seres que han muerto, ¿ya? Por ejemplo, una bacteria se puede alimentar de otra bacteria que está muerta, se puede alimentar de repente, cuando estas bacterias se encuentran de repente en un lugar donde hay carne muerta, entonces se alimenta de esos productos que están en descomposición. Pero también hay bacterias que las podemos encontrar dentro de otros seres vivos, y ahí no se ve bien, pero ahí el término es simbióticas. ¿Qué cosa significa simbiótica? Que viven dentro de otro, pero compartiendo beneficio a ambos. ¿Y cómo es eso? No lo va a perjudicar al otro ser vivo. No, no lo perjudica. Los dos se van a beneficiar. A eso se le llama simbiosis o simbiótica, ¿ya? ¿Y cómo es que la va a beneficiar? Ya, imagínate. Una de las especies que podríamos decir que es una simbiosis con una bacteria es el caso de la polilla. La polilla, que es un animalito que normalmente malogra nuestros muebles muchas veces porque se alimenta de madera o a veces se come el papel de algunos libros que tenemos guardados. Esa polilla tiene una característica. El animalito tiende a comerse lo que vendría a ser la madera o las hojas de papel. Pese ese papel o esa madera que está comiendo la polilla, no le va a alimentar, sino la polilla, ¿qué es lo que está haciendo? Está consumiendo eso para alimentar a las bacterias que se encuentran en su intestino dentro de lo que vendría a ser la polilla. Las bacterias que están dentro del intestino se van a comer esa madera, esas hojas de papel. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer las bacterias? Las bacterias van a botar un desecho. Ese desecho es una parte nutritiva para la polilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La polilla come la madera, le pasa en el intestino la bacteria se alimenta de esa materia que ha sido consumida y los desechos que bota básicamente la polilla, las bacterias le va a servir de alimento a la polilla. Y así ambos viven juntos, ambos se benefician, ¿ya? Entonces, por ello es que se da ese tipo de simbiosis. Nosotros también tenemos una simbiosis en nuestro cuerpo con algunas bacterias, ¿ya? Por ejemplo, nosotros consumimos una serie de alimentos y todo eso se va a digerir, ¿dónde? Se va a digerir a nivel del intestino, del estómago intestino. Pero todo eso va a llegar al intestino grueso. Y en el intestino grueso tenemos un grupo de bacterias que nosotros le llamamos flora intestinal, que se encargan de descomponer algunas sustancias que durante todo el trayecto digestivo no se han logrado digerir. Y ahí en el intestino grueso se van a tratar de digerirlos al máximo. Y esa flora intestinal, que está formada por una serie de bacterias, se van a encargar de digerirlas. Y de esa manera nosotros nos beneficiamos
de esas bacterias, porque esas bacterias nos van a dar un tipo de vitamina, ¿ya? Entonces, por ello que nosotros debemos cuidar nuestra flora intestinal, pero para cuidarla, ¿qué cosa debemos hacer? Consumir frecuentemente siempre frutas y verduras, porque eso normalmente es lo que utilizan las bacterias para poder realizar ese proceso de transformación para beneficio nuestro, ¿ok? Pero también existen otro tipo de bacterias que sí producen daño. Y a ese tipo de bacterias se les conoce con el nombre de, o tienen una nutrición de tipo parasitaria. Esas bacterias parasitarias tienen una característica. ¿Cuál es? En el cuerpo donde se encuentran va a producir daño. ¿Ya? O sea que si esa bacteria se aloja dentro de nuestro cuerpo, nos va a producir daño. Y al producirnos daño, ¿qué cosa va a ocurrir? Nos va a producir enfermedades. ¿Ya? Entonces, por ello de que existe una bacteria muy común en nuestra sociedad. ¿Ya? Es el caso, por ejemplo, de la bacteria de la tuberculosis. ¿Ya? Esta bacteria, por ejemplo, una vez que ingresa a nuestro organismo, ¿qué cosa va a hacer? Va a llegar a los pulmones y en los pulmones va a empezar a hacer hueco a los pulmones. ¿Qué cosa está haciendo la bacteria? Se está aprovechando de los pulmones, se está alimentando de eso. ¿Pero qué está ocasionando en nosotros? La enfermedad. Ya nos está dañando nuestros pulmones. Entonces, por ello de que hay bacterias que se alimentan de seres que están en decomposición, que han muerto, no hay problema. Hay seres que conviven con otros, se benefician ambos. Pero hay otro tipo de bacterias que producen daño, que son las parasitarias. Siempre cuando escuches el término de parásito, se refiere a un ser que se aprovecha del otro, ¿ya? Se beneficia del otro. Y al otro, a ese ser del cual se está aprovechando, lo está perjudicando, ¿ok? Esa es la característica de las bacterias mediante esa nutrición llamada parasitaria. Otra función vital es la función de relación. Hay bacterias que se pueden desplazar y hay bacterias que se quedan móviles, ¿ya? Por ejemplo, las que se desplazan tienen flagelos. ¿Qué son flagelos? Son una serie como colitas, ¿ya? Que tienen las bacterias que le permite poder movilizarse o nadar, ¿ya? Es como algo que le va a permitir, como una cola que le va a permitir moverse en ambientes acuáticos, ¿ya? Porque la bacteria normalmente vive en ambientes húmedos, ¿ya? Entonces, esa colita, que son los flagelos, le va a permitir que se puedan mover. Pero hay otras que son inmóviles, que permanecen quietas, no se mueven. Pero a pesar de que no se mueven, producen daño, ¿ya? ¿Y cuáles son esas inmóviles? Sí, dime, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya. Muy bien. Las bacterias que son llamadas bacterias que tienen esa relación de ser inmóviles, vamos a encontrar ahí lo que vendrían a ser, por ejemplo, los llamados cocos. Los cocos son como unas bolitas, como unas canicas, ¿ya? No tienen movimiento, pero producen daño en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde encontramos cocos? Cocos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestros dientes. Aquellas personas que no tienen una buena higiene dental, no se cepillan frecuentemente los dientes, el mismo hecho de haber consumido una serie de alimentos se van a alojar entre los dientes, lo que nosotros llamamos comúnmente sarro dental. Ese sarro dental contiene gran cantidad de microorganismos que son bacterias de tipo fundamentalmente de cocos, ¿ya? Y eso se va a acumular ahí. Y esos cocos son capaces, a pesar de que no tienen movimiento, son capaces de producir unos ácidos que pueden dañar nuestros dientes y pueden hacer que nuestros dientes se empiecen a carear, ¿ya? Entonces, por ello que hay bacterias que tienen esa característica, a pesar de que no se mueven, producen daño, y otras que se mueven que también producen daño, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos que una bacteria, normalmente, una de sus funciones vitales también es la reproducción. Y esa reproducción es de tipo asexual. Cuando te escuches el término de asexual, ¿a qué se refiere? De que es una reproducción donde no se forman los nuevos seres a partir de un papá y una mamá, o de un macho y una hembra, sino simplemente una bacteria se parte en dos y ya tenemos ahí dos bacterias. Esas dos bacterias nuevamente solitos se parten en dos y ya tenemos cuatro. A esa forma de reproducción se le conoce o se le llama reproducción asexual.
ya que no tienen padres, sino simplemente la misma célula se divide en dos, ¿ya? Entonces, vemos de que las funciones vitales son nutrición, las que hemos mencionado, de relación y de reproducción. Vayamos ahora a ver cuáles son esos tipos de bacterias. Muy bien, y ahí tenemos lo que vendría a ser la clasificación de 4 tipos de bacterias según su forma. Los bacilos, ¿ya? Que normalmente es una variedad de bacteria que se encuentra, pues, o que tiene la forma básicamente de un bastoncito, ¿ya? Ese bastoncito que tiene característica esa variedad de bacterias se conoce con el nombre de bacilos, ¿ya? Tenemos otra variedad que son los cocos que mencioné hace un instante, ¿no es cierto? Que tienen forma de bolitas o de canicas, ¿ya? Esos cocos se pueden dividir, o de acuerdo a su forma, cuando estos se agrupan, pueden ir formando diversas estructuras, ¿ya? Que se les puede llamar estreptococos, estafilococos, diplococos, etcétera. De acuerdo a sus características y a su forma, se pueden ir uniendo y juntando y formando una serie de formas o cadenas. Luego tenemos los espirilos, que tienen la forma más o menos de un espiral o de un resorte, ¿ya? Y tenemos los vibriones, que es una variedad también de bacteria, que hace algunos años nosotros también sufrimos acá de una epidemia producida pues por un tipo de bacteria, ¿ya? Llamado el Vibrio cholerae, que produjo una enfermedad acá en el Perú muy fuerte, que fue la enfermedad del cólera, ¿ya? Entonces, el cólera, por ejemplo, es producida por una variedad de bacterias. Entonces, por ello es que tenemos diversas bacterias que en su gran mayoría van a producir enfermedades, ¿ya? Muy bien. Tenemos ahí, miren, el gráfico de acuerdo a su forma. Por ejemplo, estos que parecen comitas o bastoncitos se conoce con el nombre de bacilos, ¿ya? Esta que parece que fuese un gusanito que está en forma alargada, ¿ya? Es lo que vendrían a ser los cocos. Al igual que el primer gráfico se encuentra en la parte superior, también están formados por cocos. Los espirilos tienen esta forma de gusano que están ahí medio enrollados, de esos son los espirilos, y los viviones son como pequeñas cápsulas, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos tener presente los tipos de, eh, de bacterias de acuerdo a su forma, ¿ok? Muy bien, sigamos. Vamos a, bueno, acá, antes de continuar con la siguiente lámina, vamos a ver, en relación con el hombre, hay perjudiciales y beneficiosas. Cuando se dice perjudiciales, ¿a quién se refieren? ¿Qué entendemos por perjudiciales? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Qué se entiende por bacterias perjudiciales? Hacen daño. Hacen daño. ¿Y qué producirían en nuestro cuerpo? ¿Qué producirían? Enfermedades. Exactamente, enfermedades, ¿no es cierto? Y cuando te dicen que hablamos de bacterias beneficiosas, ¿quiénes serían esas? ¿Qué serían las bacterias beneficiosas? ¿Producirán también enfermedades? No producen enfermedades, ¿no? No. No. Por ejemplo, dentro de las beneficiosas podríamos hablar la llamada flora intestinal. Todos nosotros tenemos la llamada flora intestinal en nuestro intestino grueso, ¿no es cierto? Ahí hay bacterias. Pero, ¿nos están produciendo daño esas bacterias? Sí. No. Esa flora intestinal no nos produce daño. La tenemos ahí porque nos va a ayudar a digerir algunos alimentos. Si es que nosotros no tuviésemos esa flora intestinal, de repente vamos a tener problemas de algún tipo de problema de salud, ¿ya? Entonces, nuestro organismo necesita esa flora intestinal. Ahora, hay otras bacterias que también nosotros las vamos a consumir a través de algunos alimentos, ¿ya? Por ejemplo, hay una bacteria que recibe el nombre de Lactobacillus. ¿Y cuál es esa bacteria? Es la bacteria que se encuentra en el Lactobacillus,
es una bacteria que se encuentra en el yogur. ¿Ya? El yogur tiene bacterias. ¿Ya? Y el hecho de que tenga bacterias no quiere decir que es perjudicial o es malo para el organismo. El lactobacillus es beneficioso porque nos va a ayudar a que esa flora intestinal se siga formando, ¿ya? Y controle la producción de bacterias. ¿Cuál? Eso es lo que te dije, o sea, lo que tú estás explicando ahorita, lo que te explicado los chicos, tienes que ponerle grabar nomás. ¿Perdón? ¿No lo has puesto? Sí, estoy grabando todo. Ya, no importa, si si no lo has puesto a grabar, ya no importa. Igual, para tu próxima clase, por ejemplo, de las 12 del día, 12:30, lo colocas ahí grabar. Colocas ahí grabar y eso es lo que te aplica el profesor. O sea, cuando tú terminas ya tu clase, pone finalizar reunión, automáticamente vas a ir a documentos y ahí vas a ver una carpetita de Zoom. Entonces, lo que él te va a enseñar es convertir ese Zoom a YouTube, ¿no? Para que lo subas al Gmail del colegio y pongas el link en tu currículum, nada más para los chicos que no han ingresado, que no han podido. Ya. Ya, bueno, eso. Entonces, quizás eso es lo que se refiere. Pensará que eso es, como algunos profesores han tenido inconvenientes porque no han sabido. No han sabido cómo. Ya. Muy bien. Sí. Pero No. yo estoy grabando la clase. Ya, no sé cuál fue el comentario, porque la clase se está grabando, los alumnos me están escuchando. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar, jóvenes. Muy bien, entonces, cada vez que nosotros veamos o escuchemos siempre de las bacterias, primero, debemos pensar de que son seres que tienen la característica de ser también seres vivos, ¿no es cierto? Y estos seres vivos tienen la importancia en nuestro organismo. Nos van a proporcionar, pues, lo necesario para que nosotros podamos tener cuidado en el sentido de que nos van a proporcionar lo necesario para que nuestro organismo trabaje adecuadamente, ¿ya? Para que nos pueda, para que nosotros podamos desarrollar el trabajo del cuidado de nuestro organismo, ya que estas bacterias necesitan obligatoriamente encontrar algún lugar donde vivir. Una bacteria no vive sobre la tierra solito, ¿ya? ¿Qué pasa si una bacteria sale de un ser vivo? Esa bacteria va a tener un proceso de vida latente. ¿Qué cosa significa vida latente? La vida latente es un ser que se va a encapsular, se encierra en una cápsula, ¿ya? Se puede decir como si fuese un oso que está en un proceso de hibernación. ¿Qué hace un oso en un proceso de hibernación? ¿Mm? Cuando está en una época de frío, ¿qué cosa hace el oso? ¿Saben ustedes? A ver, encienda su micro, ¿quién sabe? ¿Qué hace un oso? Duerme, ¿no es cierto? El término de hibernación quiere decir que el oso duerme, ya. La bacteria también se encapsula y entra en un proceso de hibernación, o sea, va a dormir. Pero duerme, entre comillas, ¿hasta qué momento? Hasta que esa bacteria logre entrar nuevamente en un ser vivo. ¿Y qué pasa cuando entra nuevamente en un ser vivo? Se despierta. Y al despertarse, si es que es una bacteria perjudicial, va a provocar enfermedad. Si es una bacteria beneficiosa, va a provocar o va a producir algo beneficioso a ese organismo, ¿ya? Entonces, por ello de que las bacterias tienen esa característica, ¿ya? De poder desarrollarse, ¿ya? Ahora, las bacterias tienen forma, que hemos visto, hemos mencionado, tienen estructura también. Entonces, por ello que a las bacterias normalmente se les va a, de acuerdo a su forma,
se va a decir que tienen estas partes, ¿ya? Flagelo viene a ser la colita. Si ustedes lo ven acá, es la colita, ¿ya? Hay unas estructuras que están alrededor que unos pelitos, que reciben el nombre de pili, ¿ya? O también algunos le llaman cilios, ¿ya? En su interior vamos a encontrar unas estructuras pequeñitas, recibe el nombre de ribosomas, que es como si fuese su estructura interna, ¿ya? Como si fuera en el caso de nosotros, tienen su corazón, riñones, hígado, ya. Las bacterias tienen en su interior toda una serie de estructuras, ¿ya? Pero hay un detalle, de que no tienen núcleo. Tienen una sustancia que se llama ADN, pero no hay núcleo. Al no tener núcleo, esta célula o esta estructura recibe el nombre de célula procariota. Es una bacteria, pero está formada de una célula procariota. ¿Ok? Entonces, por ello de que nosotros siempre debemos tener presente eso, de que una célula procariota es una estructura que no tiene núcleo, ¿ya? Y esa célula procariota que no tiene núcleo, mayormente la vamos a encontrar ¿dónde? En las bacterias. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, todos enciendan sus micros y por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No quieren hablar? No, yo entendí mi micro. Hay que poner que encendamos la micro. No entiendo nada. ¿Todo quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. ¿Ya? Esta clase ha quedado grabada, ¿ya? Esta grabación se va a subir luego al Cubicol, ¿ya? Si ustedes tienen o han tenido alguna duda, alguna inquietud de repente, ¿ya? Tenemos el Cubicol para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, ¿ya? Para que se les pueda dar una respuesta luego, ¿ya? Y también la siguiente indicación es de que hay una separata que se les está colocando en el Cubicol para que ustedes lo hagan en su cuaderno, ¿ok? Sí, profe. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy estamos terminando la clase. ¿Alguien tiene alguna inquietud? No. No, profe. ¿No hay No. inquietud? ¿No? ¿Nadie? No. Eric, Wendy, Juliana, Aarón. No. ¿No? No, sí. Muy bien. Entonces, nos veremos en la próxima clase con el curso de física. ¿Ok? Muchas gracias. Ya, ok. Ya. Ok. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Profe. ¿Sí? Chao. Ya. Ya, gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Entonces el profesor va a dar a las 2:30.